Buenos días, chicos. Les voy a explicar cómo realizar em, la estructura base para su propuesta propia de una vivienda o de edificio o de varios edificios en perspectiva cónica para la presentación de su proyecto interdisciplinario. A ver, primero que nada voy a dibujar un rectángulo que rodee a mi o que encierre a mi punto de vista. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es contar los cuadritos. En clases les había dicho que sería 3 cuadritos hacia arriba y 3 cuadritos hacia abajo. Y de izquierda a derecha son, déjenme ver cuánto les hice, 6 cuadritos. ¿Ya? Entonces sería 3 cuadritos hacia arriba, 6 cuadritos a la derecha. ¿Ya? Y desde aquí pues inicio. ¿Ya? Hacia abajo 3 cuadritos igual. Y luego desde este punto hacia la izquierda otros 6 cuadritos. 2, 4 y 6. ¿Ya? Y ahí tendríamos pues nuestro primer rectángulo. Luego de eso, lo que tendríamos que hacer sería sacar del punto de vista líneas segmentadas eh, súper delgaditas, finitas, que pues quienes estén haciendo en físico traten de no remarcar tanto este, estas líneas porque luego deberían borrar, ¿no es cierto? Se deberían borrar pues estas líneas para que nuestro diseño quede súper bien. Ya, entonces mira, ahí le vamos haciendo coincidir con los vértices, sacamos del punto de vista, pasamos por el vértice, ¿sí? Y extendemos pues hasta donde nos permite el margen. ¿Ya? Entonces ahí me corresponde, ¿ya? Tengo entonces las cuatro líneas que me van a ayudar a realizar el resto de prismas, ¿sí? Que vendrían a ser como los cuerpos geométricos base para nuestro diseño. ¿Ya? Entonces voy a contar aquí los cuadritos. Déjeme ver, he contado 4 cuadritos. 2, 4 cuadritos. Y en este punto trazar una vertical. Ay, espérame, pero es con línea continua. Déjeme verle aquí, le voy a cambiar. Y el grosor un poquito más. ¿Ya? Y entonces desde esta línea del lado izquierdo de mi rectángulo cuento 2, 4 cuadritos y entonces en esta vertical yo trazo una, una línea vertical, ¿sí? Que esté dentro de este caminito que estoy marcando, ¿ya? Y desde esos, digamos, desde esos puntos, tanto el superior como el inferior, extiendo líneas horizontales hacia la izquierda, ¿ya? Déjeme ver de cuántos cuadritos le hemos hecho. 2, 4, 6 cuadritos igual. Entonces le voy a contar aquí de 6 cuadritos, ¿ya? Es un poquito más arriba le he hecho este. Ya, 2, 4, 6. Un poquito más a la derecha. Izquierda, perdón. Ahí, ¿ya? Entonces, en la misma referencia del lado derecho, voy a hacer la misma figura de la misma medida en los mismos puntos, ¿sí? Ojo que en la parte de arriba tengo como 1 milímetro más arriba de esta referencia horizontal de mi cuadrícula y lo mismo en la parte de abajo, ¿no? De esta referencia horizontal tengo como 2 milímetros acá en cambio, un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, lo mismo debe pasar de este lado derecho. Cuento 1, 2, 3, 4 cuadritos y entonces desde ese punto mire que tiene que ser como 1 milímetro más arriba. Espérame un ratito, ahí 2, 4, ahí serían. Aquí, por aquí estaría, ¿ya? Está 1 milímetro más arriba y acá debería coincidirme con 2, un poquito más arriba de la referencia horizontal. Eso, ¿ya? Y de igual manera cuento 6 cuadritos hacia la derecha, ¿ya? Serían 2, 4, 6 cuadritos, ¿no es cierto? Trazo esta vertical y extiendo horizontales hacia la derecha de una extensión de 6 cuadritos. Ahora, lo que vamos a hacer es trazar otras diagonales que pasen por los siguientes vértices, ¿ya? Desde el punto de vista voy a sacar diagonales que pasen por tanto este vértice superior como
este vértice inferior, ¿ya? De este rectángulo que acabamos de hacer del lado derecho. Y lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo, ¿ya? Entonces, miren, pasa por el vértice, extiendo hasta donde me permita igual al margen de mi hojita, ¿sí? Mire, pero siempre como teniendo en cuenta que pase por este vértice, ¿no? Lo mismo de la parte inferior, que pase por este vértice y le extiendo hasta donde mi hojita me permita, ¿no? Que sería más o menos por aquí y le voy viendo, ¿no? Que me coincida justo en este vértice inferior, ¿ya? Lo mismo del lado izquierdo, que pase por el vértice superior, extiendo hasta donde mi margen me lo permita, ¿ya? Y que pase la línea, o sea, no puede estar la línea un poquito más arriba ni más abajo, ¿ya? Quienes están haciendo en físico, pues será más sencillo con utilizando la regla, ¿no? Entonces, mire, ya pasa por el vértice inferior, ¿ya? Entonces, ahora vamos a tomar de referencia este último caminito que se generó, o podemos llamarle un caminito interior, ¿ya? Que ya les voy a mostrar. ¿Qué vendría a ser este, no es cierto? Al inicio tuve este caminito que es un poco más abierto, ¿no es cierto? Y ahora obtuve este caminito que es un poco más cerrado, ¿ya? He contado hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, ¿ya? Desde este lado izquierdo he contado cuatro cuadritos, ¿ya? Desde ese punto, mire, trazo una vertical, ¿sí? Dentro de ese caminito y desde los extremos de esta horizontal extiendo líneas horizontales hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, mire que me coincida justito, ¿no? Y esto sí le extendí hasta, bueno, les había explicado en clases hasta el borde o hasta el tope de mi margen, ¿ya? Entonces, que sería más o menos por ahí, ¿no es cierto? Déjenme agrandarlo un poquitito. Eso, ahí. ¿Ya? Entonces, este último rectángulo les había dicho que extiendan hasta el borde del margen, ¿sí? En algunos casos, dependiendo del espacio, este último rectángulo que acabo de dibujar les va a salir más delgado o más ancho, tal vez, dependiendo del espacio con el que usted cuente en su hojita, ¿no es cierto? Ahora, del lado derecho hago lo mismo. Cuento 1, 2, 3 y 4 columnas de cuadritos y desde ahí yo trazo una vertical, ¿sí? Hasta que me coincide en la otra línea diagonal, ¿no es cierto? Y desde esos extremos extiendo líneas horizontales hasta que llegue a topar el borde de mi hojita. ¿Ya? Ahí tenemos, digamos, como el primer piso, digamos, ¿ya? Si es que quieren verlo de esa manera. Y en este punto, nada más lo que tendríamos que hacer es remarcar lo siguiente, ¿no? Mire, desde este vértice hasta el siguiente vértice, lo mismo en la parte de abajo, ¿ya? Ahora, de este siguiente rectángulo, vamos a unir igual los vértices de los dos rectángulos y como ven se genera como una especie de graderío horizontal, ¿no es cierto? Entonces hago lo mismo del lado izquierdo. Ya uno los vértices y tenemos ahí nuestro primer piso, digamos, ¿no es cierto? Mire, ¿ya? Ahora yo les decía que si ustedes quieren pueden generar un siguiente piso, ¿ya? Y les había mostrado el ejemplo que podría ser a partir de estos prismas que están en el centro, en los extremos, ¿no? Más bien dicho, a los extremos del centro, ¿ya? Tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Entonces, miren, desde este vértice yo puedo extender, ay, voy a utilizar más bien la forma de cuadrado rectángulo, ¿ya? Entonces, mire, aquí yo tengo que unir o juntar estos dos extremos y nada más es levantar un siguiente piso, ¿ya?
Igual del tamaño que ustedes quieran, si quieren puede ser del mismo tamaño que el piso de abajo, que vendría a ser de, déjenme ver, dos, estaría aquí 2, 4, 6, 8, 10. De 10 cuadritos podría ser 2, 4, 6, 8, 9, 10. Hasta aquí me da 10. ¿Ya? Para que coincida, digamos, con estos segundos prismas, ¿no? Digamos, este sería el primero que hicimos, estos dos de los lados los segundos y estos los terceros, ¿no es cierto? Les decía que de este último piso no es necesario dibujar ninguna línea que se vaya hacia el punto de vista, porque de acuerdo a la ubicación de la estructura que yo estoy haciendo, esta parte, digamos, o los lados que podrían ser del prisma que se generaría en este segundo piso, no se verían, ¿ya? Estarían como por acá, ¿no? Como por detrás. Déjenme hacerle solo la línea para que me comprenda un poquito, ¿no? Estaría así, las líneas que se van hacia el punto de vista, pero son lados que no se notaría. ¿Ya? Entonces voy a borrarles ahí esas líneas que nada más era para el ejemplo. Ya, entonces mis chicos, lo que había explicado también en clase fue que si es que ustedes quisieran hacerle un espacio verde tal vez en esta zona, que pueda ser tal vez como una especie de patio o un jardincito, no sé, les había explicado de la siguiente manera, que ya les muestro. Ahí sí está, y sí está, ¿ya? Entonces les decía que podemos hacerle, miren, de esta línea segmentada que yo tengo, voy a tomar como referencia para separarme, o bueno, podemos hacerle incluso, bueno, ya les voy a mostrar, podemos hacerle incluso como de la misma forma que tenemos en el graderío, ¿no? Este graderío como horizontal del espacio, ¿ya? Entonces les decía que desde el margencito, un cuadrito más arriba y en cualquier punto, digamos, yo me voy a saltar aquí, miren, desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas, 6 columnas de cuadritos y desde ahí yo voy a iniciar a trazar una horizontal. Y lo mismo de este lado, ¿no? Me salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Para que me quede simétrico pues el dibujo, ¿ya? Y desde los extremos de esta horizontal que acabo de trazar, voy a dibujar dos líneas que se vayan hacia el punto de vista. ¿Ya? Mire. Entonces, desde el extremo izquierdo se va hacia el punto de vista y desde el extremo derecho también hacia el punto de vista, ¿no? Y luego aquí es cortar en cualquier punto, en el punto que usted desee, ya con línea continua. ¿Sí? De este rectángulo que tengo en la parte central, un cuadrito más abajo y realizo el corte, ¿no es cierto? Y nada más es remarcar estas líneas, ¿sí? La línea segmentada. Ahí, ¿ya? Y entonces teníamos este espacio, ¿ya? Un poquito para que usted se guíe, tal vez. Yo voy a hacer como unas ventanitas. Les decía, ¿no es cierto? Esto puede ser un espacio verde. Entonces voy a rellenar primero, ¿ya? Este espacio puede ser un espacio verde y por acá puedo hacer unas ventanitas. Si es que ustedes quisieran hacer en perspectiva también, digamos, en las zonas que también están en perspectiva de los prismas, ya, si quisieran hacer ventanitas, ya les muestro un ratito. Y sería, ya, ahí estaríamos, ¿no? En el cuadrado relleno. Ya en este espacio, digamos, en este segundo piso, ustedes pueden hacer em, las figuras planas, ¿ya? En este primer piso también, pero solo en estas zonas. Voy a como a pintarles en donde pueden hacer como las zonas o las figuras planas, ¿no? Miren, en estas zonas, ¿ya? Solo en estas zonas yo puedo dibujar cualquier cosa plana. Un círculo, un cuadrado, un rectángulo, ¿ya? Para hacer las ventanitas, para hacer puertas, para hacer lo que ustedes deseen, ¿ya? En estos que acabé de pintar. ¿Sí? Y bueno,
lo que les iba a mostrar es, digamos, sería hacer las ventanitas en este espacio. Ya podría yo hacer como delimitar, digamos, formas simétricas, ¿no es cierto? Entonces, mire aquí con el cuadrado relleno, yo le voy haciendo, voy separándome, digamos, como lo mismo, ¿no? Y cada uno también va a medir, cada ventanita va a medir lo mismo, ¿no es cierto? Ojalá me alcance por acá. Y sí, mire, justito, ahí, ¿ya? Igual puedo hacer como el diseño que ustedes deseen, que más les guste, que más les agrade. Pueden, si quieren, cambiar de color, digamos, de tonalidades de celeste, ¿no es cierto? Y le pueden hacer incluso como intercaladas las ventanas. Bueno, la parte creativa, como les digo, va, ya está bajo su responsabilidad y ya, digamos, eh, quedaría como su creación propia, ¿no es cierto? Entonces en la parte de acá abajo yo le voy a hacer de otro color. Ya, igual las líneas segmentadas en este punto ustedes ya pueden borrarlas, ¿sí? Em, Nada más, antes de borrarlas, yo voy a observar si es que me hiciera falta eh, alguna de estas líneas antes de borrarlas para hacer la puerta, para hacer ventanas, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes en los espacios que yo no pinté, ¿sí? Que vendrían a ser estos. Ahora voy a pintar en estos otros espacios, ¿no es cierto? Estos espacios están en perspectiva cónica, ¿ya? Y si ustedes quieren dibujar en estos espacios que acabé de pintar, tienen que obligatoriamente, si es una puerta, si es una ventana, si son varios círculos, lo que sea que vayan a dibujar, tiene que estar en perspectiva cónica, ¿ya? En cualquiera de estos espacios. En la zona verde también, si es que ustedes quieren hacer algo en la zona verde, también tiene que estar dirigido hacia el punto de vista, ¿ya? Entonces, bueno, en estos espacios que acabé de pintar, voy a aprovechar para hacer... em, voy a hacer dos ventanales, ¿ya? Entonces voy a utilizar este caminito que tengo aquí ya dispuesto con línea segmentada y voy a hacer dos ventanales grandes, grandes, ¿ya? Podría ser el campus de una universidad también, ¿no? Si ustedes prefieren, ¿no? Se les indicó, pues en el proyecto decía de una vivienda, pero pues bueno, tal vez también podrían ustedes sugerir sobre un campus tal vez universitario o puede ser un colegio, etcétera, ¿no es cierto? Lo que ustedes puedan imaginar, mis chicos, ¿sí? Y mire, y ahí estamos, ¿no? Nada más déjame completarle aquí esta esquinita porque si no, el rato de rellenar en mi plataforma se va a pintar ahí rarísimo, ¿no es cierto? Y entonces aquí nada más le voy a igual a quitar la línea negra para que se vea bien aquí mi ventanita. ¿Ya? Igual al finalizar nuestro dibujo también ya podemos ir quitando la línea del horizonte también si es que no nos sirve, ¿ya? Eh, Puedo hacer aquí más ventanales, ¿sí? Pueden haber aquí otras ventanitas. Ya, como les digo, la línea del horizonte no nos serviría a menos que pues ustedes la necesiten para como de referencia para algo, ¿no es cierto? Puede ser la puerta, etcétera. ¿Ya? Entonces yo voy a rellenar igual acá de ventanales, ¿sí? Y pueden ustedes ir haciendo el diseño que deseen, ¿ya? Mira, entonces está aquí, ¿no? El ejemplo de cómo hacer las ventanitas en perspectiva. Igual yo utilicé las líneas que ya tengo. Si usted quiere hacer ventanitas más pequeñas, lo que tendría que hacer es más líneas que salgan del punto de vista, ¿no es cierto? Digamos, si es que fuese acá, en este prisma que tengo del lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, mire, digamos que yo quiero que sea de este tamaño mi
mi primera ventanita, ¿ya? La segunda ventanita de este otro tamaño. La tercera ventanita por acá, ¿sí? Y acá tal vez haya una puerta, no sé, ¿ya? Entonces, mire, todo se va hacia el punto de vista o sale del punto de vista, ¿no? Aquí miren, por ejemplo, la línea del horizonte ya está dirigida, por lo tanto, esta ventanita correspondería a esta misma línea, ¿no? Ya, mire, y voy haciendo de esta manera, ¿sí? Y bueno, ahorita ya le hice con este color, le dejé con este color. Em, pero ustedes traten de como de luego borrar estas líneas diagonales, ¿sí? Que digamos al final estas líneas que estoy haciendo segmentadas luego se borran, ¿sí? Y nada más pues usted remarca lo que le sirve, en este caso sería estas líneas como de los costados de este lado izquierdo, ¿no es cierto? Y se me marcó ahí una cruz. Y Y pues nada, aquí usted delimita hasta dónde quiere que sea la ventanita. Ya en este caso yo lo voy a hacer en referencia a una línea vertical que yo ya tengo en mi cuadrícula, ¿no es cierto? Y entonces, mire, ahí yo le voy completando, ¿sí? Y entonces les decía, esta parte de acá abajo puede ser una puerta, ¿no? Un ingreso, una entrada al espacio que tengo aquí habitable, ¿no es cierto? Y remarco también esta parte de las ventanitas, ¿sí? Mire, ¿ya? Em, y luego sí procedería a pintar, ¿no? ¿Ya? Mire, le pinto, le pinto, le pinto, ¿ya? Y entonces ahí yo tengo ventanitas en perspectiva, tengo una puerta en perspectiva, ¿no es cierto? Le vamos a pintar a este de color café para que se vea mejor, ¿ya? Y entonces borraría igual las líneas de proceso, ¿no es cierto? Que serían estas, ¿ya? Todas las de color moradito que acabé de hacer, ¿sí? Y todas las que son segmentadas, ¿ya? Las borraría. Listo, chicos. Aquí lo que yo he hecho es ya borrar como las líneas segmentadas, las líneas de proceso. Sí, nada más pues me ha quedado lo que me sirve, ¿no? En este punto yo voy a hacer como una especie de portón en esta zona de, digamos, central. Ya, voy a hacer aquí un portón grande. Ya. O le puedo hacer como una especie de arco, puede ser, o llamarle así como una especie de arco. Y para eso voy a utilizar mi compás. ¿Ya? Y voy a abrir hasta uno de los extremos de estas líneas. Las líneas igual tienen que estar centraditas para que me pueda coincidir, mire, tanto este extremo con este otro extremo, ¿ya? Y entonces yo ahí tengo un arco, ¿ya? Igual puedo hacerle uno más pequeño. Puede ser por aquí. Ya puedo hacer un arco más pequeño, ¿sí? Y ya le voy a borrar la línea del horizonte para que me quede súper bien. El punto de vista también yo ya lo podría borrar, si es que ya no voy a hacer ningún otro elemento más. Digamos a este diseño de ejemplo que les estoy poniendo, pues obviamente sí le hace falta todavía más detallitos, cositas, ¿no? Pero pues un poquito aquí les estoy dando como unas ideas de cómo ustedes pueden ir dibujando, ¿no? Y una vez ya añadidos esos elementos que puede ser por acá un carro, una silla, no sé, bueno, lo que ustedes puedan imaginar por aquí, ¿no es cierto? A los lados, una vez que esté hecho eso, yo puedo borrar esto, ¿no es cierto? El punto de vista, la línea del horizonte, que ya no me serviría más, o a menos que sea una especie de em, como línea decorativa, que le podría ser igual una doble línea, ¿ya? Entonces, mire, yo lo voy a borrar así ya directamente todo.
para que me alcance. ¿No es cierto? Mira, ahí. Y lo mismo de este lado. Aquí está como muy grande. Bueno, ni modo. Lo voy a borrar así. ¿Y para qué? Luego yo ya nada más le paso otra vez la línea negra ahí. ¿Ya? Mire, le voy borrando. Y se fue la línea del horizonte que tampoco ya no me sirve, ¿cierto? Aquí voy a remarcar. Ya les muestro en un ratito cómo queda. Ya, listo, mis chicos, aquí ya como que le corregí. Ya le puse las líneas y bueno, ya nada más como igual quedaría bajo su creatividad y bajo lo que usted haya descrito en su proyecto, ¿no es cierto? Hacerle los detallitos. Si es que yo puse que iba a ser de X material o si puse que va a tener jardines verticales, entonces hacerle los jardines verticales o si puse que va a ser este de cáñamo, o si puse que va a ser de tetrapago, etcétera. Entonces, como hacerle coincidir con esas características, yo le pongo, le pinto de esos colores y etcétera, ¿no es cierto? Y así usted puede seguir rellenando y poniéndole pues los colores que desee, ¿no es cierto? Aquí un poquito nada más para que tengan referencia de cómo tal vez rellenar de color su estructura, su edificio, dependiendo del material que utilice. Lo que esté más próximo a la luz del sol va a ser de color más clarito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le voy a pintar de estos colores, ¿no? Mire, voy a pintarle de estos colores a esto, ¿sí? Y voy a utilizar el mismo color, ¿ya? Pero que sea un poquito más oscuro, ¿ya? Un poquito más oscuro puede ser este, ¿ya? Y le voy a pintar a esta zona y a la zona que yo tengo en la parte interior va a ser mucho más oscura porque se supone que la luz del sol no llega tanto en esa zona, ¿no es cierto? Entonces le voy a hacer un poquito más oscuro incluso esta zona, ¿no es cierto? Y estas dos paredes, tanto el techo como la de fondo, va a ser más oscura todavía porque le llega mucho menos del sol, la luz del sol, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo hacer así de estas tonalidades, ¿no es cierto? Acá esta puertita creo que, no sé, bueno, aquí sí le corregiría, le haría ahí alguna decoración ahí para que se vea más bonita la puertita, ¿no? Tal vez un doble borde o bueno, no sé, ahí la creatividad tiene que fluir, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso, mis queridos chicos, no sería más, nada más es como que le vayan agregando los detalles que ustedes quieren y así quedaría. Ya, mis chicos, igual, bueno, yo le puse este color, estos colores de ejemplo, pero pues ustedes pueden hacerle de los colores que deseen, ¿ya? Y respecto a las tonalidades, como ven, me ayuda a mí a generar profundidad, ¿no? El efecto visual de la profundidad, de qué es lo que está más al fondo. Lo que está más al fondo o debajo tiene menos luz, por lo tanto va a tener tonos un poco más oscuros, ¿ya? Eso nada más, mis chicos. Gracias. Que les vaya bien en su proyecto. Chao, chao.